preguntarle a don Antonio, desde mi ignorancia política, cuáles son las razones por las que existen tres poderes, por qué se diferenciaron en tres y no en dos o en cuatro, especialmente sabiendo que el judicial no es un poder en sí mismo, sino un órgano para controlar a los otros dos y a la ciudadanía en el cumplimiento de las leyes. La pregunta tiene interés en la respuesta. No es fácil de decir, porque la historia crea eh, situaciones de hecho y son innegables porque son hechos que crea la historia. Pero parece raro que lo creado por no por la historia, por los hechos, sino por actos del hombre de pensamiento, pueda crear doctrinas universales que sean aceptadas como si fuera la ley de la gravedad. En la física, las leyes tienen que ser aceptadas porque es muy fácil demostrar que es la verdad. La ley de la gravedad o la ley de la relatividad. ¿Por qué tenemos que aceptar que los poderes tienen que ser dos y no tres o cuatro? En primer lugar, tengo que decir que en Venezuela, Simón, en la independencia de Nueva Granada, una parte de ella que fue la actual Venezuela, propuso cuatro poderes en lugar de tres y presumía Simón Bolívar de que él era mejor que Estados Unidos, porque añadía, Estados Unidos solo tenía tres poderes, mientras que él tenía cuatro. Había creado él el poder electoral, pobre hombre. Podía ser un héroe, pero de intelectual tenía poco y de filósofo político menos. En primer lugar, el número de poderes no indica que se sea mejor o peor. Pues si el que tenga en vez de ese número de poderes suyo, que era cuatro, tuviera 10, pues sería una oligarquía más numerosa, pero no sería mejor ni una democracia y el otro no. Eso es un error, juzgar por la cantidad la división de poderes idónea. Ahora bien, hay cuestiones que la naturaleza humana y la psicología humana tiene demostradas como verdades tan universales e indefectibles como la ley de la gravedad, que son, por ejemplo, si en medio de la riqueza y de las pobrezas los hombres no fueran vigilados, pues los más fuertes se apoderarían de la riqueza. Eso es una ley de la naturaleza, porque está guiada por los instintos genéticos, y eso pertenece a la naturaleza tanto como a la ley de la gravedad. Tiene entonces que la razón humana superarse, alejarse de la naturaleza humana para crear una segunda naturaleza que Pascal le llamó a la cultura. La cultura es una segunda naturaleza, pero que deriva de la primera. Si no está derivada de la primera, esa segunda cultura es falsa. Entonces, bien, ha derivado de la primera naturaleza, que es la ley de la selva, la necesidad de evitar guerra y matanza mediante sistemas que no den el poder absoluto a un solo hombre o a un grupo pequeño de hombres. Y eso es el invento de la democracia. Se inventó porque, en primer lugar, ni en Roma ni en Grecia podía haber democracia de verdad, porque en Roma ni en Grecia no había representación, pero se llamó democracia porque el pueblo, que es el demos, tenía el poder de elegir a sus magistrados, sus generales, sus estrategas, sus jefes políticos, sin representación, porque la representación, lo he repetido muchas veces y lo explicaré 1.000.000 de veces más, la representación implica un avance intelectual de la mente humana es extraordinario, porque implica la posibilidad de que una persona ausente pueda ser representada por otra persona presente. Y eso es muy complicado de concebir, pero una vez concebido, se ve la utilidad tan grande que tiene que cristaliza en costumbre. Por tanto, es una costumbre la que ha demostrado que la democracia requiere la separación de poderes del representativo, que tiene la función de legislar, y el ejecutivo, que tiene la función de gobernar. Esa es la explicación. Por tanto, es tan simple que es una creación de la cultura. Y cualquier otro intento, como en Venezuela, de introducir un cuarto, un quinto poder, es ridículo, es infantil, porque ese quinto poder se podrá reducir a alguno de los otros que lo nombra. Otra pregunta.